la solución o el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales, ¿verdad? Y la última vez planteaba la importancia que tiene el reconocer una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes o variables. Bueno, pues ahora vamos a plantear rápidamente algunos conceptos básicos que se requieren. Y uno de los teoremas que también son importantes conocer es el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales, lineales principalmente, ¿no? Así como en el caso de las ecuaciones diferenciales de primer orden, tenemos un teorema de existencia y unicidad, también lo tenemos para el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Si recuerdan, cuando estábamos estudiando la ecuación diferencial y' igual a f de x, y, ¿verdad? ¿Sí se ve? ¿Perdón? ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Que luego ese reflejo. Y' igual a f de x, y. La ecuación diferencial lineal de primer orden, bueno, no lineal o no, ¿verdad? Una ecuación diferencial de primer orden. Esta ecuación nosotros podemos averiguar si tiene solución única para este punto x0, y0, si observamos que la función f de x, y es una función real y continua. Es una función real y continua. En realidad, iba a hacer alguna pregunta en el examen sobre este teorema, pero era ya mucho material y solamente consideré mejor otras cuestiones. Entonces, si esta función f de x, y es real y continua, automáticamente puedo garantizar la existencia de esta ecuación diferencial. Si además la derivada parcial de f con respecto de y también es real y continua en la misma región donde lo es f, entonces esta ecuación diferencial presenta solución única. Bueno, pues para el caso de las ecuaciones diferenciales lineales, también tenemos un teorema de existencia y unicidad, pero es todavía inclusive más fácil que este. Y eso es lo que vamos a plantear en primera instancia. Entonces, teorema de existencia y unicidad. Teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales. Para ecuaciones diferenciales lineales. Voy a sacar un momentito de los nuevos. Los exprimo al máximo porque... A ver. Entonces, ese teorema plantea lo siguiente. Sea la ecuación diferencial de orden n an de x, derivada enésima, más an menos 1 de x, por la enésima menos 1 derivada, y así te vas hasta llegar a 0 de x por y igual con f de x. La ecuación diferencial lineal de enésimo orden, donde an menos 1, hasta la función a0,
junto con el término no homogéneo, son funciones f que van de un subconjunto I de los reales en los reales, ¿no? O sea, este I es el intervalo donde están definidas las funciones de esta ecuación diferencial, las funciones con coeficientes. Lo voy a poner aquí, funciones reales y continuas, en ese intervalo I. Y por supuesto, el coeficiente principal de la ecuación diferencial es distinta de 0 para toda x en ese intervalo I. Bajo esas condiciones, entonces, mira, existe una solución única. Existe una solución única y de x, de tal manera que y evaluada en x0 es igual a un c0, y' evaluada en x0 igual a un c0', o voy a poner c1. C1, y, o la enésima menos 1 derivada evaluada en x0 es igual con c n menos 1. Entonces existe una solución única que satisface esas condiciones iniciales. Fíjate cómo en ese sentido este teorema es mucho más sencillito que para el caso de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Veamos un ejemplo rápido. Veamos un ejemplo. Vamos a pensar en la siguiente ecuación diferencial. La ecuación y' más 3x por y' más x cúbica por y igual con e a la x. Una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, no homogénea de coeficientes variables, sujeta a las siguientes condiciones. Y evaluado en 1 que sea 2. Y y' evaluado en 1 que sea igual a menos 5. Vean ustedes. Tenemos esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones. Esta es una ecuación diferencial que es un problema entonces de valor inicial. La ecuación diferencial sujeta a sus condiciones. Aquí la pregunta es, a ver, ¿valdrá la pena intentar resolver esta ecuación diferencial? Porque ¿qué tal si me aviento a intentar resolverla y resulta que no tiene solución? O al menos para estas condiciones tal vez no exista la solución. Ah, bueno, ok, entonces me fijo en mi teorema. El teorema de existencia y unicidad dice que esta ecuación diferencial presenta solución única para estas condiciones iniciales. ¿Sí qué cosa? Dice, mira, los coeficientes de la ecuación diferencial, que son el 1, 3x y x cúbica, junto con la función a la x, deben de ser funciones reales y continuas en algún intervalo i. Eso es lo que dice aquí. Sea la ecuación diferencial de orden n, donde a n-1 hasta e0, junto con la función f, que en este caso es e a la x, son funciones reales y continuas en un intervalo i. ¿Ok? A ver, veamos. ¿Cómo es la función a2 de x? Es decir, el coeficiente de y'. ¿Cómo es esa función? Es 1. La función y igual a 1, pues es una función real y continua en todo x. Y igual a 1 es esta recta. Y igual a 1. Es una función real y continua en todo el eje de las x. Perfecto. Entonces,
esta función cumple con la condición que dice este teorema. Pasemos a ver la función 3x. Y igual a 3x es una recta que pasa por el origen y que hace esto. Es también una función real y continua en todo el intervalo de menos infinito a infinito. Esta es la función y igual a 3x. Veamos cómo es x cúbica. X cúbica es la parábola cúbica, es una función que hace así. Este es y igual a x cúbica. Función real y continua en todo el eje real, es decir, de menos infinito a infinito. Y finalmente, la función e a la x. La función e a la x es la función exponencial, como sabemos, una función creciente que hace esto, ¿verdad? Esto es y igual a e a la x. Entonces, tanto los coeficientes de la ecuación diferencial, junto con el término no homogéneo, todas son funciones reales y continuas en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Cierto? En el intervalo de menos infinito a infinito. Y ciertamente dice, el punto x0, y evaluado en x0, y' evaluado en x0, ¿quién es el x0? El 1. El 1 pertenece, ¿sí? X0 pertenece también al intervalo donde están definidas estas funciones 1, 3x, x cúbica y a la x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial presenta solución única. Eso es todo. Fíjate qué bonito el teorema. Para poder distinguir si la ecuación diferencial presenta solución única en los puntos conocidos como las condiciones iniciales. Es decir, para este problema de valor inicial, estoy seguro de que la ecuación diferencial presenta solución única. Es decir, hay una sola curva que pasa por el punto 1,2 y cuya pendiente en ese punto vale menos 5. Y es la única función que satisface esta condición. ¿Cómo lo puedo asegurar? Por este teorema que está aquí plasmado. Teorema de existencia y unicidad. Así de sencillo. Así de sencillo. Dice el teorema, fíjese en los coeficientes de la ecuación y vea si el punto donde usted quiere encontrar la solución pertenece al intervalo donde están definidas dichos coeficientes de la ecuación. Si es así, le aseguro que tiene usted una solución única. Eso dice el teorema. Así de sencillo. No sé si está claro. ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. Bien, pues entonces, podemos pasar ahora a los siguientes conceptos básicos. La clase pasada yo señalaba que era necesario que repasaran un poco lo que en su curso de álgebra lineal han estudiado acerca de la dependencia e independencia lineal. Dependencia e independencia lineal. Ustedes en su curso de álgebra lineal, pues por supuesto al estar hablando de espacios vectoriales, pues están hablando de la dependencia e independencia lineal de un conjunto de vectores. Y hay muchos vectores, ¿verdad? Muchos vectores que pertenecen a diversos conjuntos llamados espacios vectoriales. En el caso de las ecuaciones diferenciales, estamos interesados en aquellos vectores que son funciones reales y continuas en un determinado intervalo y que pueden ser funciones linealmente independientes o linealmente dependientes. Entonces, en ese sentido, pues no sé si queda claro qué significa que un conjunto de funciones sea linealmente dependiente o linealmente independiente. Es un concepto del curso de álgebra lineal.
¿Alguien podría decirme en qué consiste esa definición? ¿Cuándo decimos que un conjunto de funciones es LI o LD? ¿Y cómo lo demuestro? ¿Cómo lo distingo? ¿Alguien podría comentar? Bueno, dudo que esté completamente correcto, pero era en cuanto a que no existía una combinación lineal que nos pudiera llevar de un espacio vectorial a otro, o sí que no había una combinación lineal que la relacionara. Bueno, pues como usted dijo, no sé si sea correcto. No, no es correcto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Todos ya llevaron álgebra lineal? ¿Están llevando álgebra lineal, supongo? No sé. No, profe. ¿No ha llevado álgebra lineal? Yo tampoco, apenas la estoy llevando. Yo aún no la llevo. Bueno, la recomendación es que ecuaciones diferenciales se lleve hasta después de esos cursos. Primero cálculo, luego cálculo multivariable o análisis vectorial, después álgebra lineal y hasta después ecuaciones diferenciales. Es una sugerencia que doy. A ver, ni modo, pues entonces hay que... Tenemos lo siguiente. Si nosotros hablamos de un conjunto de funciones F1, F2, hasta Fn, un determinado conjunto de funciones, se dice que la combinación lineal de este conjunto de funciones se escribe como una nueva función f dada como C1 por F1 más C2 por F2 más Cn por Fn. A esto se le llama combinación lineal de ese conjunto de funciones. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, las funciones seno de x, menos 2 coseno de x por seno de x, seno cuadrado de x, y me dicen calcule o escriba la combinación lineal de ellas. Escriba la combinación lineal de ellas, pues la combinación lineal es una nueva función y que se llama C1 por seno de x más C2 por menos 2 coseno de x, seno de x, más C3 por el seno cuadrado de x. Combinación lineal. La combinación lineal es... La combinación lineal de estas funciones es una nueva función que se escribe de esta manera, donde C1, C2 y C3 son constantes arbitrarias. Cuando yo estudiaba, o en mi curso de álgebra lineal, ¿verdad? En lugar de ponerme funciones así, generalmente estoy trabajando en ese espacio vectorial llamado R2 o R3, y el conjunto puede ser el vector U1, el vector U2, el vector U3, etc. Escriba la combinación lineal de ese conjunto de vectores. Pues es simplemente un nuevo vector U que se escribe como C1, U1, más C2, U2, más C3, U3. Y esto es cierto de que cualquier estudiante que ya cursó análisis vectorial, y creo que no hay ningún estudiante ahorita de ecuaciones diferenciales que no haya cursado ya análisis vectorial. Esto sí lo vieron ahí, en su curso de análisis vectorial. La combinación lineal de un conjunto de vectores. Se escribe así. Bueno, si ahora los vectores son funciones, la combinación lineal pues se escribe igual. Se escribe así. Entonces, decimos que un conjunto de funciones es linealmente dependiente. Las funciones F1, F2 hasta Fn se dice que son linealmente dependientes si la combinación lineal de ellas
igualada a 0 es verdadera cuando C1, C2 o Cn, al menos uno de ellos, es distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, a ver, el conjunto de funciones dado por seno de x menos 2 coseno de x seno de x y seno cuadrado de x es un conjunto de funciones linealmente dependiente, pregunta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir la combinación lineal de ellas e igualarla a 0. Y una vez que igualé a 0 la combinación lineal, tengo que demostrar que las únicas o que las constantes que puedo poner aquí, C1, C2 y C3, al menos una de ellas debe ser distinta de 0. Es claro, ¿verdad?, que esta combinación lineal es verdadera, o sea, la suma de este C1 por seno, más C2 por menos 2 coseno seno, más C3 por el seno cuadrado. Si yo hago esta suma, esto me da 0. Si C1, C2 y C3 valen 0, por supuesto. Si C1 vale 0, y C2 vale 0, y C3 vale 0, pues cuando yo sume todo esto me va a dar 0, por supuesto. Si la única posibilidad que existe en esta combinación lineal es que estas tres constantes valgan 0, entonces decimos que el conjunto de funciones es linealmente independiente. Pero, si al menos la C1 o la C2 o la C3 tienen un valor distinto de 0, entonces este conjunto de funciones es linealmente dependiente. A eso se le llama dependencia e independencia lineal. Va a ser un concepto importante que necesitemos para anclarlo al estudio de las ecuaciones diferenciales que estamos estudiando. No sé si se recordó o se entendió. A eso le llamamos dependencia e independencia lineal. Entonces, lo voy a escribir aquí. Dependencia e independencia lineal. Dependencia e independencia lineal. Entonces, dependencia lineal. Dependencia lineal. Por ejemplo, si sean F1 igual con X, F1 de X, ¿no? F1 de X igual con X y F2 de X igual con 2X, dos funciones. ¿Cómo son ese par de funciones? Son el I o el D. Sean F1 de X igual con X y F2 de X igual con 2X. Entonces la pregunta es, ¿son LI? ¿Linealmente independientes? ¿O linealmente independientes? ¿Cómo es ese par de funciones? Así sencillitas. Linealmente dependientes, ¿no? ¿Por qué? Porque F2 puede ser escrita como 2F de X. Efectivamente, porque una de ellas se puede escribir como combinación lineal de la otra. Pero en términos generales, si aplico la definición, ¿qué tendría que escribir? Pues, digo, veamos, ¿no? Yo escribo C1 por F1 de X más C2 por F2 de X tiene que ser 0. Es decir, C1 por X
más C2 por 2X tiene que ser 0. Entonces, aquí luego lo que tengo que averiguar a través de la definición es ver si C1 y C2, al menos una de ellas es distinta de 0. ¿Se puede lograr? Porque obviamente, si C1 vale 0 y C2 vale 0, pues eso es verdadero. 0 por X, 0. Más 0 por 2X, 0. Y 0 más 0, 0. Pues eso, para C1 y C2 igual con 0, pues eso siempre se cumple. Pero evidentemente nos damos cuenta que C1 y C2 pueden tener otros valores distintos de 0. ¿Qué valores le puedo dar a C1 y a C2 aquí para que esto se cumpla? Tómese, C1 igual a qué valor, C2 igual a qué valor. Pues si C1 vale menos 2, si C1 vale menos 2, aquí me quedaría menos 2X. Y aquí para que me quede más 2X, pues C1, C2 vale 1, ¿no? Ya. Con que haya dado un valor para C1 o C2 distinto de 0 y se cumpla la igualdad, la combinación lineal igualada a 0, a eso me refiero cuando digo se cumpla la igualdad, la combinación lineal igualada a 0, con que yo dé 2, 1 o con tan solo un solo valor que sea distinto de 0, el conjunto de funciones es linealmente dependiente. Entonces, tómese C1 igual a menos 2 y C2 igual a 1. Por lo tanto, las funciones son, ¿verdad? Las funciones son linealmente dependientes. Las funciones son linealmente dependientes. Ahora, no sé si está claro. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora otro qué. ¿Cómo es este conjunto de funciones? Se puede observar que seno de x, 3 por el seno de x y menos seno de x son, ¿qué cosa? LI o LD. Se puede observar que seno de x, 3 seno de x y menos seno de x son linealmente dependientes. ¿Linealmente dependientes? ¿Por qué? ¿Te pongo aquí entonces? Porque seno de x, bueno, seno de 3x y seno de menos x pueden ser escritos como 3 por seno de x y menos 1 por seno de x. Bueno, la respuesta que tengo que dar es ¿qué cosa? Tengo que decir, ¿verdad? En efecto, ya puse son LD. LD significa linealmente dependientes, ¿verdad? Desde mi curso de análisis vectorial así me lo enseñaron, eso sí. Y vuelvo a repetir, no creo que haya estudiantes aquí de ecuaciones que no hayan llevado análisis vectorial ya. Entonces, eso sí lo estudiaste ahí. En efecto, son LD, ¿por qué? Porque C1 por seno de x más C2
por 3 seno de x más C3 por menos seno de x es igual con 0 para constantes no todas 0. Para constantes no todas 0. Vuelvo a repetir. Si C1 vale 0, C2 vale 0 y C3 vale 0, pues eso se cumple. 0 por seno, 0. 0 por 3 seno, 0. 0 por menos seno, 0. Y 0 más 0 más 0, 0. Pues sí, pero no es verdad que nada más para C1, C2 y C3 igual con 0 eso se cumple. Para constantes no todas 0, se cumple esta igualdad. Se cumple la combinación lineal. Se cumple la combinación lineal igualada a 0. Tómese qué constantes. Tómese, por ejemplo, C1 igual a ¿quién? C2 igual a ¿quién? C3 igual a ¿quién? A ver, ¿qué valores para C1, C2 y C3 puedo dar ahí? ¿Jóvenes? Si C1, por ejemplo, vale menos 2, C2 igual con 1 y C3 igual con 1, eso se cumple. ¿O no? Sería menos 2 C1. Luego, aquí me queda menos 2 seno. Si C1 vale menos 2. Y luego, más 3 seno. Y luego, C3 igual con 1, entonces menos seno. Entonces, menos 2 seno de x. Menos seno de x me queda menos 3 seno de x. Más 3 seno de x se hace 0. Entonces, con este par de, o con estas tres constantes dadas de esa manera, esta combinación lineal es igual a 0. O puedo tomar, por ejemplo, C1 igual a 1, C1 igual a 1, C2 igual a 1, C3 igual a 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente son linealmente dependientes porque existen constantes C1, C2 y C3, no todas 0, que satisfacen esa combinación lineal. Que satisfacen esa combinación lineal. ¿Alguna pregunta? Definición, ¿no? Las n funciones f1, f2, hasta fn se llaman linealmente independientes, linealmente independientes, que denotamos generalmente así, ¿no? LI. Se llaman linealmente independientes en un intervalo I
si no son linealmente dependientes ahí en ese intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, las funciones f1, f2, hasta fn son linealmente independientes en el intervalo i si las únicas, fíjate, lo subrayo, si las únicas constantes, para las cuales la combinación lineal ¿cuál combinación lineal? C1 por F1 más C2 por F2 más Cn por Fn igual a 0, si las únicas constantes para las cuales la combinación lineal igualada con 0 para toda x en el intervalo i son ¿quiénes? C1 igual a C2 igual a Cn, todas iguales a 0. Cuando la única posibilidad de que esta combinación lineal sea verdadera, es decir, que esta combinación lineal igualada a 0 sea verdadera, es que C1 y C2 y C3 solamente valgan 0. Si eso sucede, entonces el conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a pensar, sean f1 de x igual con x y f2 de x igual con x cuadrado. Esas dos funciones, no sé, definidas en el intervalo de 0 a 1. Definidas en el intervalo de 0 a 1. ¿Cómo son ese par de funciones? ¿Son linealmente independientes o linealmente dependientes? ¿Cómo debo contestar? Pues déjame escribir la combinación lineal de ellas, la igualo a 0 la combinación lineal, y déjame ver cómo puedo ver si las constantes de dicha combinación lineal solamente son 0. Porque ¿qué tal si encuentro otras distintas de 0? Entonces van a ser LD. Entonces, siempre para responder a un problema de esta naturaleza, en donde me preguntan si un conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente, tengo que escribir la combinación lineal e igualarla a 0 y calcular o determinar los valores de las constantes. Por supuesto, puede haber situaciones en donde el problema no sea trivial. ¿Cómo hacerle para calcular las constantes? Cuando se trata de un conjunto de vectores, pues resulta como un procedimiento algorítmico en virtud de que tengo que enfrentarme a la solución de un sistema de ecuaciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera
el conjunto de vectores dado por U igual al vector menos 2,1,3. El vector V dado por el vector 1,5,2. El vector omega dado por el vector 3,1, menos 1. Y me preguntan, a ver, ¿este conjunto de vectores es LI o LD? Ah, pues déjame ver. Tengo que escribir la combinación lineal de ellos y decir C1 por U más C2 por V más C3 por omega tiene que ser igual al vector 0. Ah, ok. Entonces voy a multiplicar C1 por U. Le voy a sumar C2 por V y le voy a sumar C3 por omega. Estoy en mi curso de álgebra lineal o de análisis vectorial. Ahí me enseñaron esto. Ah, pues tendría que escribir. C1 por U sería, al sumarse con todo esto, me va a quedar menos 2C1 más C2 más, ¿verdad? 3C3. Igual a 0, porque voy a multiplicar C1 por este. Aquí lo voy a multiplicar por C2 y aquí lo voy a multiplicar por C3. Entonces, ¿cómo me quedaría? Ahí lo voy a escribir. Sería C1 por el vector menos 2,1,3 más C2 por el vector 1,5,2 más la constante C3 por el vector 3,1, menos 1. Y esto tiene que ser el vector 0. ¿Pero cómo se multiplica escalar por vector? Ah, el escalar por cada una de las componentes del vector. Entonces me queda menos 2C1, C1, C, 3 veces C1, más, aquí me quedaría C2, 5C2, 2C2, más el vector 3C3, C3, menos C3. Y esto es igual al vector 0, 0, 0. Perfecto, ahora sumo estos vectores. ¿Y qué voy a tener? Menos 2C1 más C2 más 3C3. Y esto tiene que ser igual a 0. La siguiente ecuación sería C1 más 5C2 más C3 igual a 0. Y la última ecuación sería 3C1 más 2C2 más o menos C3 igual a 0. Y tengo que resolver, ¿verdad? Tengo que resolver este sistema de ecuaciones homogéneo de orden 3×3. ¿Cómo? Pues aplicando el método de Gauss-Jordan o un procedimiento para determinar la solución de este sistema. Si al momento de resolver este sistema encuentro que C1, C2 y C3 valen 0, entonces decimos que estos tres vectores son linealmente independientes. Pero si al momento de resolver el sistema para C1, C2 y C3 encuentro que al menos una constante de las tres es distinta de 0, entonces estos tres vectores son linealmente dependientes. En el caso de las funciones, pues no podemos hacer esto, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pues aplico mi definición. De dependencia e independencia lineal. Es decir, para poder averiguar si este par de funciones son el I o el D, pues escribimos, ¿verdad? Escribimos C1 por X más C2 por X cuadrada, y esto tiene que ser 0. Y me pongo a analizar. ¿Le puedo dar valores a C1 y a C2 distintas de 0? Porque, vuelvo a repetir, si C1 vale 0 y C2 vale 0, pues eso se cumple. C1 por X, 0. Y C2 por X, si este valdría 0, 0 por X cuadrada, 0, y 0 más 0, 0. Pero la pregunta es, para este par de funciones, X y X cuadrada, definidas en el intervalo de 0 a 1,
¿Cómo se ven en el intervalo de 0 a 1? 0 a 1. La función x es una recta 45 grados. Define el intervalo de 0 a 1, se ve un cachito así. La función y igual con x cuadrada es una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen, pero el intervalo de 0 a 1 nada más se ve este pedacito. Ese par de funciones son LI o LD. Pues me pregunto, ¿le puedo dar a C1 y a C2 valores que sean distintos de 0? Aquí. ¿Para que eso se cumpla? ¿Se está entendiendo, perdón? Sí, profe. Porque mira, cómo se me reseca la boca. Estoy hable y hable y hable y que no se esté entendiendo. Fíjense. ¿Le puedo dar valores a C1 y a C2, valores distintos de 0? Para esta combinación lineal. Esta es la combinación lineal. Yo creo que no. Pues por supuesto que no. La única posibilidad que se tiene para que esta igualdad, que es la combinación lineal, sea 0, es que C1 valga 0 y C2 valga 0, porque X está elevada aquí al cuadrado. Pues entonces jamás, por más que le busque, no voy a poder encontrar ningún numerito que al ponerlo aquí me dé 0 esto, porque aquí va a estar X cuadrada y aquí está X. Y nunca se van a poder cancelar. Entonces, la única posibilidad para que esta combinación lineal sea verdadera es que C1 y C2 valgan 0. Justamente se cumple la definición, ¿verdad?, de funciones linealmente independientes. Un conjunto de funciones se llama linealmente independiente en un intervalo I, en este caso el intervalo 0, 1, si no son LD. Es decir, que las funciones f1, f2 hasta fn son LI en ese intervalo si las únicas constantes para las cuales la combinación lineal igualada con 0 para toda x ahí es que C1, C2 hasta Cn valgan 0, o sea, todas sean 0. Tal es el caso de este problema. La única posibilidad para que esto sea verdadero es que C1 valga 0 y que C2 valga 0. Por lo tanto, ese par de funciones son linealmente independientes. Entonces, sean este par de funciones definidas ahí, escribimos esto, ¿verdad? Concluimos que las únicas constantes para las cuales la combinación lineal, de ellas sea 0, es que C1 sea igual a C2, sea igual con 0. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, son linealmente independientes. Linealmente independientes. LI. A ver, no sé si está claro. Y que se observe entonces que como la aplicación de la definición de la dependencia e independencia lineal, la definición siempre me obliga a tener que escribir una combinación lineal. Pues me puede resultar un problema muy complicado, ¿no? Cuando tengo
muchas funciones, por ejemplo. Aquí escribí x cuadrada. ¿Qué tal si escribo otras más? Pues tengo que escribir la combinación lineal de todas ellas y tratar de averiguar qué pasa con las constantes. La definición es relativamente complicada aplicarla. Entonces, por esa razón, cuando es el caso de este tipo de funciones, tenemos una alternativa para poder averiguar si las funciones son L y LD a través del análisis de un determinante que se conoce como el Wronskiano, ¿verdad? El Wronskiano. El Wronskiano es un determinante que me permite ver si un conjunto de funciones es L y LD. Por ejemplo, ahorita escribo la definición de Wronskiano, pero el Wronskiano se define o se denota con esta letra W. Wronskiano viene de un matemático polaco llamado, bueno, no era un matemático, era un filósofo más bien, pero este señor, que también, por supuesto, cuando son filósofos, pues están muy relacionados con la matemática, la física, etc., nos dejó este resultado. Dice, mira, si el Wronskiano de un conjunto de funciones F1, F2, hasta Fn es distinto de cero, entonces, ¿sabes qué? El conjunto de funciones que tienes ahí es linealmente independiente. Si, por ejemplo, yo quiero averiguar si la función f1 de x y f2 de x, dada como x cuadrada, son LI, basta con que calcule el Wronskiano de x y de x cuadrada. El Wronskiano está dado por x y x cuadrada. Y aquí su derivada. La derivada de x es 1 y la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces, calculo ese determinante. Este por este. X por 2x me da 2x cuadrada. Menos este por este. ¿Cómo se calcula un determinante? Elementos de la diagonal principal menos elementos de la diagonal secundaria. Entonces, x por 2x, 2x cuadrada. Menos 1 por x cuadrada, me queda x cuadrada. Y resulta que me da x cuadrada. 2x cuadrada menos x cuadrada me queda solamente x cuadrada. Esto es distinto de cero. Por lo tanto, este par de funciones es linealmente independiente. Y no tengo que estarme quebrando la cabeza para ver cuánto vale C1 y C2. Un filósofo llamado Bronsky nos legó este resultado, que se llama Wronskiano. Wronskiano, de un conjunto de funciones. En términos generales, un Wronskiano, entonces, ¿cómo se determina? El Wronskiano, bueno, lo voy a hacer ya de manera formal. A ver, ¿se está entendiendo? ¿Perdón? Sí, profe. Ok, entonces, el Wronskiano. Este elemento llamado el Wronskiano va a estar o va a ser muy importante cuando estemos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, para poder encontrar la solución particular. Va a ser muy importante el cálculo del Wronskiano cuando apliquemos fundamentalmente el método de variación de parámetros. Entonces, por favor, pues, atención aquí, ¿sí? El Wronskiano. Ok. Sean F1, F2,
hasta Fn, n funciones, cada una de las cuales tiene hasta la n-1 derivada. Tiene n-1 derivadas. En un intervalo real I, por ejemplo, que sea el intervalo de A a B. Bueno, mira, el determinante. El determinante dado como, el determinante denotado así, denotado por W, abro un paréntesis y escribo F1, F2 hasta Fn. Le puedo poner así, porque finalmente el Wronskiano es una función que depende de X. En términos generales, el determinante, este Wronskiano es una función. Bueno, entonces, denotado así, F1, F2, hasta Fn de X, dado de esta manera, mira. En el primer renglón del determinante escribo las funciones F1, F2, hasta Fn. En el segundo renglón escribo la derivada F1', F2', hasta Fn'. Y así me voy, ¿hasta dónde? Hasta la n-1 derivada. Si yo tengo, por ejemplo, que calcular el Wronskiano de 3 funciones, entonces me quedaría F1, F2, F3. Luego sería F1', F2', F3'. Y enseguida, hasta la, ¿qué derivada? Si son 3 funciones, ¿quién sería la n-1 derivada? La segunda. La segunda derivada. Y entonces me quedaría F1, F1', F1', F2', F3'. Y tendría que evaluar un determinante de orden 3×3. Ajá. Si tengo entonces que calcular el Wronskiano de un conjunto de n funciones, tengo que evaluar un determinante de orden n por n. ¿Verdad? Porque tengo que llegar hasta la n-1 derivada. Fn, n-1. A ese determinante se le llama el Wronskiano. El Wronskiano de ese conjunto de funciones F1, F2 y F3. Perfecto, entonces, ¿qué importancia tiene ese determinante llamado el Wronskiano? Pues que nos ayuda en la identificación de funciones que son linealmente independientes. Obsérvese que un conjunto de funciones o es LI o es LD. Entonces vamos a plantear precisamente esa relación que existe con la dependencia e independencia lineal a través del Wronskiano. Tendríamos pues que escribir ahora lo siguiente. Hay un resultado muy importante. Entonces, denotado de esta manera, nos deja terminar en el que, y le pongo, lo pongo acá, en el que las primas, ¿verdad? Las primas
denotan derivada, denotan la derivada, se llama el Bronsquiano. Bronsquiano de estas n funciones. De estas n funciones. Y un resultado muy importante anclado con el Bronsquiano es el siguiente teorema. Teorema. Si el Bronsquiano, mira, si el Bronsquiano de F1, F2 hasta Fn es diferente de cero, es diferente de cero para algún X en el intervalo AB donde estén definidas las funciones, entonces las funciones F1, F2 hasta Fn son linealmente independientes en AB. Son linealmente independientes en el intervalo AB. Y este resultado, si quisiera justificarlo, porque de aquí se va a desprender cuál puede ser el criterio para aplicarlo al caso de las funciones linealmente dependientes. A ver, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bueno, pues a ver, vamos a probar este resultado, jóvenes. ¿Sí se entiende lo que dice? Si el Bronsquiano de un conjunto de funciones, o sea, si el determinante ¿verdad? Porque el Bronsquiano es esto. Entonces dice, si el Bronsquiano de un conjunto de funciones es diferente de cero, para algún X en un intervalo AB donde estén definidas, si es diferente de cero, entonces el conjunto de funciones es LI. Entonces el conjunto de funciones es LI. Fíjate qué interesante, o sea, el resultado no es así trivial. Si el Bronsquiano de un conjunto de funciones definidas en un intervalo es distinto de cero, entonces las funciones son linealmente independientes. Para demostrarlo, utilizaremos un procedimiento que en matemáticas es muy común, que se conoce como el método de contradicción. No sé si de tu curso de matemáticas discretas, ¿verdad? Cuando estudiabas métodos de demostración o cuantificadores, etcétera, ahí se te da una breve introducción a los métodos de la demostración en matemáticas. Entonces, un procedimiento, ¿verdad? Hay muchos. Uno de ellos es el método de la demostración por contradicción. ¿En qué consiste ese? Bueno, suponemos, ¿sí?, que efectivamente el Bronsquiano de estas funciones sea distinto de cero, pero que las funciones sean LD. Y partimos de ahí.
Suponemos que el Wronskiano sea distinto de 0, como dice, pero que las funciones sean LD. Mediante los argumentos que se van dando, tenemos que llegar a una contradicción. ¿Sí? Y entonces, eso nos permite concluir que las funciones entonces no podrán ser LD si suponemos desde un principio, como nos dicen, que el Wronskiano es distinto de 0. Y por lo tanto, si no son LD, entonces deberán ser linealmente independientes. Entonces, ese procedimiento podríamos aplicar aquí para poder justificar este resultado. Bien, entonces, pues podríamos escribir así, ¿no? Demostración. Demostración. Supóngase que el Wronskiano, y nada más por facilidad, porque si no se escribe ahí todo un chorizote. Supóngase demostración para el caso n igual con 2, ¿sale? O sea, tienes dos funciones. Entonces, supóngase que el Wronskiano de esas dos funciones es distinto de 0, pero f1 y f2 son LD. Supóngase que es distinto de 0, pero f1 y f2 son linealmente dependientes. Perfecto. Si eso es así, entonces, ¿qué argumentos damos? Si f1 y f2 son linealmente dependientes, entonces me apoyo en la definición de la dependencia lineal. ¿Y qué dice esa? Entonces, existen dos constantes, C1 y C2, no ambas cero, tales que la combinación lineal de ellas, C1 por F1 más C2 por F2, es 0. ¿Por qué escribo esto? Porque esa es la definición de funciones LD, ¿verdad? Que existen dos constantes, C1 y C2, no ambas 0, que cumplen esta condición. Perfecto. Entonces, le voy a poner aquí ecuación 1, mira. Por lo tanto, derivando 1, si tú derivas 1, obtienes C1 por F1' más C2 por F2' igual con 0. Le voy a llamar 2. Y se me ha formado entonces aquí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para C1 y C2. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, C1 y C2. Pero como estamos suponiendo que son LD, entonces este sistema no tiene solamente la solución trivial. No tiene solamente la solución trivial, sino que, si te acuerdas cómo se resuelve un sistema, ¿no? Cuando aplicas determinantes. Cuando tú estás resolviendo un sistemita, por ejemplo, x menos 2y igual a 5 y 3x menos y igual a 7 y quieres resolver este sistema por determinantes, ¿qué haces? X es igual
al determinante dado por 5, 7 aquí, aquí pones menos 2 y aquí menos 1. Y aquí abajo pones el determinante principal del sistema. 1, menos 2, 3 menos 1. Y está la x, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 5 por 1 menos 5, y luego este por este menos, va a ser más 14. Y acá abajo me queda 1 por menos 1 me queda menos 1, y 3 por menos 2 me queda menos 6, entonces como es negativo me queda más 6, aquí abajo me queda 5, y 14 menos 5 son 9, ¿no? Entonces x vale 9 quintos. Y la y también se determinaría, abajo resulta ser el determinante principal el mismo, 1 menos 2, 3 menos 1, y aquí arriba colocarías entonces ahora, para y, aquí pongo 1, 3, aquí 5 y 7. Y hago lo mismo, aquí abajo me va a quedar 5, y aquí me queda 7 menos 15. Y ahí está la solución para x y y. Así se resolvería el sistema. Entonces, si tú aplicas esto, para este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para hacer un C2, el determinante principal de este sistema, es este, mira. Mira. F1, F2, F1', F2'. Este es el determinante principal. Pero este determinante principal es el wronskiano. Y como estás suponiendo que las constantes son, las funciones son linealmente dependientes, entonces esto sería igual con 0. ¿Sí ves? Eso es lo que entonces te permite establecer la contradicción. O sea que, es decir, el wronskiano de ese conjunto de funciones f1 y f2, que estamos suponiendo distinto de 0 para funciones que son LD, resulta ser igual a 0. Lo cual contradice la hipótesis de que el wronskiano de F1 y F2 es distinto de 0 para funciones LD. Por lo tanto, las funciones deben ser linealmente independientes. O sea, que si el wronskiano de un conjunto de funciones es distinto de 0, entonces las funciones deben ser estrictamente linealmente independientes. De aquí entonces también se desprende el resultado importante que les digo que está anclado con las funciones LD. Para que un conjunto de funciones sea linealmente dependiente, un conjunto de funciones es linealmente dependiente si su wronskiano vale 0. O en otras palabras, lo voy a pintar aquí. Este teorema nos permite establecer el siguiente resultado. Si tú quieres, le voy a poner corolario. ¿Sí te acuerdas lo que es un corolario? Un corolario es un teoremita más chiquito que se desprende de un resultado más general. Un corolario es una consecuencia de un teorema. Ah, pues, es este.
Si un conjunto de funciones es LD, entonces su Wronskiano vale 0. Si un conjunto de funciones es LD, aquí estamos suponiendo que son LD, llegamos a la conclusión que su Wronskiano es 0. Ese es el resultado consecuencia de este teorema. El siguiente resultado coronario. Lo voy a pintar así precisamente, ¿no? ¿Cómo lo tengo? Si F1, vamos a poner, si F1 de X, F2 de X, hasta Fn de X, tiene por lo menos hasta la n-1 derivadas, hasta las n-1 derivadas, y son, esto es muy importante, linealmente, y son linealmente dependientes, en el intervalo AB, entonces el Wronskiano de ese conjunto de funciones tiene que ser 0 para toda X en ese intervalo. Bueno, no sé si se ha entendido algo más o menos. ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Bien, pues entonces, continuaremos la próxima clase con estos resultados, anclándolos ya a las ecuaciones diferenciales. Como se darán cuenta, pues hasta este momento no hemos hablado de las ecuaciones diferenciales, hasta pareciera que estamos en el curso de álgebra lineal. Pero es que requerimos de esos conceptos para estudiar la solución de una ecuación diferencial lineal. Lineal. Necesitamos de estos conceptos. Bueno, pues entonces, tercer viernes, 13:23, aquí le dejamos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Próximo. Hasta luego, profe. Nos Hasta luego. vemos el martes.